A las afueras del pueblo, donde los caminos pavimentados se convierten en tierra, el asfalto da paso a senderos serpenteantes de polvo y piedra, se alzaba la vieja casa, imponente y solitaria, un monumento a cosas olvidadas, a historias silenciadas por el tiempo y el abandono. Era una visión espectral que se recortaba contra el horizonte, una silueta oscura contra el cielo, un presagio silencioso de lo que acechaba en su interior. El cielo plomizo parecía reflejar el peso de los secretos que la casa guardaba celosamente. La gente la llamaba la casa en la colina de los susurros, un nombre que evocaba misterio y temor a partes iguales, afirmando que el viento traía sonidos extraños de sus ventanas rotas, gemidos y lamentos que helaban la sangre y perturbaban la paz del pueblo. Cada crujido era una historia, cada susurro un recuerdo. Los árboles esqueléticos a su alrededor se extendían como dedos huesudos, sin hojas, retorcidos por el viento y los años, como si intentaran aferrarse a la vida o advertir a los incautos, amortiguando cada pisada, cada intento de acercarse a la morada prohibida. Las hojas secas crujían bajo los pies, como si la propia tierra se resistiera a ser profanada. Nadie se atrevía a acercarse. La propiedad permaneció intacta durante décadas, un santuario para lo olvidado, un testimonio del tiempo implacable. La maleza crecía salvaje, reclamando lo que una vez fue domesticado. Envuelta en una palpable sensación de tristeza, una atmósfera de melancolía que pesaba sobre el alma de quien la contemplaba. Era una tristeza profunda, arraigada en los cimientos mismos de la casa. La casa observaba el pueblo con ojos huecos, ventanas oscuras que parecían pozos sin fondo, guardando secretos que el tiempo mismo parecía tener miedo de perturbar, misterios tan profundos y oscuros que prefería dejarlos dormir en la penumbra. Los habitantes del pueblo sabían muy dentro de ellos que algunos lugares es mejor dejarlos en paz, que hay puertas que nunca deben abrirse y secretos que es mejor que permanezcan enterrados. Pero no todos escuchaban las advertencias. Leo, de 18 años e inquieto, se sentía atraído por los misterios, especialmente por la casa en la colina. Mientras otros la evitaban, Leo veía un desafío, un rompecabezas que pedía ser resuelto. Una tarde, al ponerse el sol, empacó una linterna, agua y una cámara, decidido a descubrir la verdad. No le dijo a nadie, sintiendo el peso del miedo del pueblo al cruzar el umbral. El portón oxidado gimió al entrar, el aire se volvió más frío, el silencio se hizo más profundo. Miró hacia las luces distantes del pueblo, luego se enfrentó a la imponente casa. Tomando una respiración profunda, Leo subió los escalones del porche y buscó la puerta. La puerta principal se abrió con un gemido lúgubre, liberando una ráfaga de aire rancio y dulce. La linterna de Leo reveló una gran escalera y muebles fantasmales cubiertos con sábanas, todo cubierto de polvo. Se movió con cuidado, el silencio pesado, los retratos en la pared observando cada uno de sus pasos. En la cocina, un calendario estaba congelado en octubre de 1995, hace 30 años. En un pequeño estudio, encontró una caja de madera sobre un escritorio de roble, más limpia que cualquier otra cosa en la habitación. Impulsado, Leo abrió la caja. Dentro, sobre terciopelo descolorido, había un único sobre sellado. El sobre era grueso, amarillento, pero sin polvo, casi reciente. En el frente, un solo nombre: El Ara, escrito en elegante letra cursiva. Mientras Leo susurraba el nombre, el aire se volvió más frío, la casa pareció despertar. Un leve suspiro resonó en las paredes, y un sonido de rasguño comenzó bajo sus pies. La sensación de ser observado se intensificó. Ya no estaba solo. El nombre El Ara había desbloqueado algo inactivo durante 30 años. Las sombras se hicieron más profundas. El dulce aroma en el aire se volvió terroso, como tierra fresca. Leo se dio cuenta de que había activado una presencia que había estado esperando. El rasguño de abajo se volvió frenético, un sonido desesperado que resonaba en las paredes del sótano. Era un ruego, una súplica, o tal vez una advertencia. La intensidad del sonido aumentó, llenando cada rincón de la casa con una sensación de pavor inminente. Leo, asustado pero decidido, sintiendo que el tiempo se agotaba, buscó frenéticamente en el escritorio, revolviendo entre papeles antiguos y objetos olvidados. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, que le diera una pista sobre lo que estaba sucediendo.
Finalmente sus manos tropezaron con algo pesado y encuadernado en cuero, un diario. Era viejo, con las páginas amarillentas y el cuero desgastado por el tiempo. Era el diario de Samuel, el dueño original de la casa, el hombre cuyo pasado parecía estar persiguiéndolos. Las entradas comenzaban con expresiones de amor y adoración por su esposa e hija, Elara, descripciones de una vida familiar idílica y llena de felicidad. Pero a medida que avanzaba en las páginas, las palabras se volvieron oscuras, la caligrafía se volvía más errática y las frases más inquietantes. Isabela, su esposa, la mujer que amaba, se volvió reservada, distante, como si un velo de misterio la hubiera envuelto. Regresaba del jardín con tierra en la ropa, excusas vagas en sus labios y una mirada extraña en sus ojos. La última entrada, marcada con la fecha 31 de octubre de 1995. Una noche de Halloween que parecía haber marcado un punto de inflexión. Hablaba de un descubrimiento horrible, una revelación impactante que lo había sacudido hasta la médula y una promesa solemne de proteger a Elara a toda costa. «Ella no es quien yo pensaba», escribió con una mano temblorosa, la tinta casi borroneándose en el papel. «Enterraré el secreto. Lo ocultaré de la vista del mundo, pero temo que no se quede enterrado para siempre». De repente el rasguño cesó, cortado de golpe como si alguien hubiera silenciado el sonido. Luego, un crujido lento y pesado resonó desde algún lugar cercano. El sonido inconfundible de las tablas del suelo crujiendo bajo el peso de alguien, o algo, en el pasillo. Alguien, o algo, se acercaba, moviéndose lentamente hacia la puerta del estudio. Leo se preparó, tensando los músculos y preparándose para lo que fuera que estuviera al otro lado de la puerta. Con un chirrido lento y agonizante, la puerta del estudio comenzó a abrirse, revelando una oscuridad insondable. Leo apagó su linterna, sumiendo la habitación en la oscuridad mientras la perilla de la puerta giraba. La puerta se abrió, revelando una figura de sombra y aire frío, alta, esbelta, moviéndose con gracia antinatural. El aroma a tierra fresca llenó la habitación. Leo sintió que la presencia era Isabela, despertada por el nombre de su hija. La figura se detuvo, luego se deslizó, dirigiéndose por el pasillo. Leo escuchó el crujido de la puerta trasera al abrirse, una voz susurrante en el aire nocturno. «Elara, Elara». Sabía que Isabela se dirigía al jardín, al secreto que Samuel había enterrado. Leo la siguió, obligado a ver la verdad. En el jardín iluminado por la luna y cubierto de maleza, la luz plateada danzaba sobre las hojas, creando sombras inquietantes que jugaban con la imaginación. El aire estaba cargado de humedad y el aroma dulce y decadente de flores marchitas. Era un lugar olvidado, un rincón de la finca donde el tiempo parecía haberse detenido, guardando secretos bajo su manto de verdor salvaje. Leo observó la forma sombría de Isabela, su figura recortada contra la pálida luz de la luna. Parecía una aparición, una visión espectral en medio de la noche. Su presencia allí, en ese lugar olvidado, era un enigma que lo atraía y lo aterraba a partes iguales. ¿Qué la había llevado hasta allí, a ese rincón oscuro del jardín? Cavar frenéticamente en la tierra. Sus manos se movían con una urgencia desesperada, como si estuviera luchando contra el tiempo, contra algo invisible que la apremiaba. La tierra cedía bajo sus dedos, revelando la oscuridad que se ocultaba debajo. Cada palada era un golpe al silencio de la noche, un eco de su desesperación. Desenterró una caja de madera podrida, un ataúd improvisado. La madera estaba carcomida por la humedad y el tiempo, desmoronándose al tacto. Era un receptáculo olvidado, un cofre de secretos enterrados en lo profundo de la tierra. Su sola presencia emanaba un aura de tristeza y abandono, una promesa de horrores ocultos. Dentro había el cuerpo de una mujer, perfectamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado sobre ella. Su rostro era sereno, casi angelical, pero la palidez de su piel revelaba la frialdad de la muerte. Era una belleza dormida en un lecho de madera podrida, un enigma sellado en un ataúd improvisado. El de la propia Isabela. Un escalofrío recorrió la espalda de Leo al reconocer los rasgos familiares, la misma mirada enigmática que lo había cautivado. Era una imagen imposible, un reflejo macabro de la mujer que estaba cavando a su lado.
La confusión y el horror se apoderaron de su mente, nublando su razón. La figura sombría no era un fantasma, una simple aparición del pasado, sino algo que había tomado la forma de Isabela, custodiando el secreto con una devoción oscura y retorcida. Era una entidad, un ser de sombras que se había aferrado a la identidad de la mujer, protegiendo la tumba y su contenido con una ferocidad implacable. Mientras Leo miraba, la figura chilló, un grito desgarrador que resonó en el jardín, rompiendo la quietud de la noche. Era un lamento de furia y desesperación, una advertencia para aquellos que se atrevieran a perturbar el descanso de los muertos, disolviéndose en la oscuridad y fusionándose con el cuerpo en la tumba. La sombra se fundió con la carne, la entidad y el cadáver se convirtieron en uno solo, sellando el secreto en un abrazo eterno. La tumba se cerró sobre sí misma, ocultando la verdad bajo una capa de tierra y olvido. Leo se quedó paralizado, la carta a Elara aún en su bolsillo, un peso muerto en su mano. El papel crujía suavemente, un recordatorio silencioso de la promesa que había hecho, de la verdad que había buscado. Pero ahora, la verdad lo había encontrado a él, y lo había dejado petrificado de horror. La casa no estaba embrujada por los muertos, por espíritus errantes buscando venganza, sino custodiada por una entidad ancestral, esperando a una hija que nunca regresaría, protegiendo un legado de dolor y secretos. El secreto nunca debió ser desenterrado. Algunas verdades están mejor ocultas, enterradas en lo profundo de la tierra, donde no puedan dañar a los vivos. Leo se preguntó, ¿quién o qué era la madre de Elara? ¿Qué clase de criatura había dado a luz a la joven que ahora buscaba respuestas en esa casa maldita? ¿Y estaba la cosa en la tumba realmente en reposo o solo esperando el próximo susurro de su nombre, lista para despertar y reclamar lo que le pertenecía? El jardín permaneció en silencio, guardando sus secretos bajo la atenta mirada de la luna.